Don Cristóbal Linero desde Málaga, buenos días. Muy buenos días, Manuel, gloria al Señor. Y un saludo afectuoso ahí para todos los radioyentes de Radio Vida Extremadura. ¿Cómo estamos? Pues la verdad que gracias al Señor muy bien, Manuel, dispuesto a la batalla. Me gusta tu optimismo siempre, tu fe y tus ganas de seguir ahí en la lucha, en la pelea, en la batalla. Pues sí. Me gusta y me anima tu saludo. Gracias, Manuel. Pues nada, como siempre, como cada semana, esperamos que compartas con nosotros aquello que tengas en el corazón de parte del Señor, y somos todo oído, todo corazón. Cuando quieras, comienza. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Pues gloria al Señor, queridos hermanos y hermanas de todo ahí la parte de Extremadura, Radio Vida. La verdad que para mí es un placer de poder compartir estas riquezas de Cristo, y como dice Manuel, optimista, es que la vida que hay dentro de nosotros no es cualquier vida, es la vida divina, una vida que no se agota, una vida que tiene siempre una rica energía y un rico suministro. Así que qué maravilloso de que hoy podemos estar nosotros en este fuego. Y me acuerdo cuando Moisés vio aquella salsa ardiendo, y dice que aquel fuego no se apagaba, porque realmente era el fuego de Dios, era el combustible de Dios, un fuego que siempre está ardiendo, y siempre el Señor desea que arda en nosotros. Así que vamos a comenzar con esta mañana, con esta riqueza, y vamos a orar al Señor para que sea Él el que nos guíe en esta mañana. Así que, Señor Jesús, gracias porque tú eres nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque tú eres todo lo que realmente nosotros necesitamos. Y hoy el mundo está ansioso de ti, aunque no lo sabe. Por eso en esta mañana, Señor, ilumínanos, guíanos, para que realmente tus palabras sean palabras como dice en las Escrituras. Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy te decimos como te dijeron los discípulos, Señor, ¿a quién? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que háblanos estas palabras de vida eterna en esta mañana. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, la verdad que anoche tenía un otro pensamiento de poder compartir hoy, pero me pude parar en unas palabras muy ricas en el Evangelio de Juan, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7. En el capítulo 2 había una boda, y en el capítulo 7 había una fiesta, pero que tanto como esa boda como esa fiesta, la gente estaba insatisfecho totalmente. Se habían agotado todo el combustible natural que ellos tenían. Pero qué maravilloso de que hoy tenemos esta vida maravillosa que es Jesús, que es nuestro combustible divino, nuestro fuego. Por eso él le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay dentro de ti. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que podemos tener este Cristo tan maravilloso, que Él vino a darnos vida, y no vida en cuentagota y con un embudo, no. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y aún más, Él dice que Él nos da el Espíritu sin medida. Qué maravilloso de que este Cristo no tiene medida. Todo depende de cuánta apertura nosotros tengamos abierto nuestro corazón. Así que en esta mañana incluso nosotros podemos orar, Señor, ensancha mi corazón, ensancha, Señor, mi depósito, para que tú puedas ser realmente la realidad y el contenido de todo lo que hay dentro de mí. Así que es maravilloso. Y hermano, allí en aquellos días, dice que al tercer día, el capítulo Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que al tercer día, ¿qué nos habla de un tercer día? El tercer día es un día, le llamamos el día de resurrección, un día que nosotros necesitamos vivir constantemente en resurrección. Y entonces en esa boda de Caná de Galilea, dice que al tercer día, qué maravilloso de que se nombra muchas veces el tercer día, ¿verdad? Y entonces dice que allí se hicieron una boda en Caná de Galilea, y dice que allí estaba la madre de Jesús. Qué maravilloso de que
había una boda, había una fiesta, pero en esa fiesta que era al tercer día, en resurrección, Cristo vino, porque dice el versículo 2, dice, y fue también invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Qué maravilloso de que en esta resurrección, en esta boda, había un invitado especial, no solamente él, sino él con sus discípulos, porque sus discípulos al final de este relato de las bodas de Canaán, podemos ver de que dice, y entonces sus discípulos creyeron en él. Claro, él estaba como entrenando, capacitando, saturando de su hablar, de su vivir a esos 12 discípulos que estaban con él, los que después iban a revolucionar el mundo y donde quiera que iban a trastornar el mundo entero. Así que qué maravilloso de que en esta mañana, hoy nosotros podamos estar en esta fiesta, pero esta fiesta nueva del tercer día, día de resurrección. Pero mira qué maravilloso que el versículo 3, ahí vemos de que aquí sí, nosotros podemos interceder, podemos orar, pero no podemos tomar el lugar de Jesús. Cristo es el invitado. Dice, fue también invitado Jesús a esa boda. Y vemos en el versículo 3, dice que se acabó el vino. Y cuando se acabó el vino, dice que la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y entonces en el versículo 4 Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver con esto que te afecta a ti, mujer? Aún no ha venido mi hora, aún no ha llegado mi hora, no ha venido lo que realmente yo quiero hacer en estas personas. Así que, como diciendo, tú ora, pero no intervenga. Aquí podemos ver incluso muchas veces, si hay alguna persona de verdad de la religión católica, muchas veces le pedimos a otras personas que no sea Jesús, pero el único intermediario que hay entre Dios y el hombre es Jesucristo el justo. Él es el que vino realmente a quitar todo el pecado del mundo y a cambiar toda la muerte en vida, como vamos a ver aquí. ¿Qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero qué maravilloso que era el día en resurrección donde el Señor estaba esperando, porque realmente muchas veces nosotros somos impacientes y queremos el asunto ya, pero Dios tiene su momento. Entonces en el versículo 5, su madre le volvió a decir a los que le servían, haced todo lo que os diga. Es verdad, yo aquí no tengo parte, yo solamente he sido una persona que he sido un canal para que este Cristo, que es el Dios creador, pudiese ser, digamos, engendrado en mi vientre y realmente viniera como el Espíritu que da la vida y todo esto, ¿verdad? Entonces es maravilloso de que María pudo comprender de que ella lo único que fue esa intermediaria para que en la encarnación de Cristo. Entonces podemos ver realmente también en el versículo 6, muy interesante también, porque dice que había allí 6 tinajas. El hombre, digamos, fue creado al 7º día. Y vemos aquí que es tinaja, es, digamos, algo para contener. Y la Biblia dice que nosotros somos esos vasos para contener a Dios, para recibir a Dios. Y qué maravilloso es de que el Señor Jesús, cuando vio aquellas 6 tinajas, pudo ver a la humanidad. Dice que era tinajas de piedra para agua. Entonces dice que era conforme al rito de la purificación de los judíos. Dice, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 medidas, como diría 2 o 3 cántaros de agua. Pero Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, dice, y las llenaron hasta el borde. Aún la palabra borde es realmente muy interesante, porque hay otras versiones también que dice, la llenaron hasta el filo, hasta el lleno. Entonces vemos ahí como incluso él le dijo a su madre, mujer, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado el momento, ¿qué tienes tú conmigo? Entonces el Señor realmente Él quiere hacer una obra completa en cada uno de nosotros y en cada uno de la humanidad.
nosotros que fuimos creados al séptimo día, conforme a su imagen y semejanza, con el propósito de contener esta vida maravillosa, que era Cristo mismo, que vino. Él vio aquellas tinajas, vio aquella humanidad que estaban vacíos, estaban sin vino, dice que se había acabado el vino de aquella. Realmente en una fiesta, cuando se acaba el vino, es lo que alegra el corazón, pero ese vino que el mundo nos da, esa ilusión que el mundo nos da, esa esperanza, eso se acaba, eso se agota, no tiene fundamento. Pero Cristo dijo: yo he venido para que vosotros tengáis vida, y vida en abundancia. Lo que el mundo da, el mundo os dará aflicciones, os dará preocupaciones, pero yo he venido a liberaros realmente y a daros vida, y vida en abundancia. Y entonces muchas veces nos queda algo, como alguna ilusión, alguna esperanza, pero el Señor está esperando a que se acabe toda esa ilusión y toda esperanza humana, todo ese vino humano, ¿verdad?, para con un propósito, una vez que llega toda, porque nosotros realmente, antes de recibir al Señor, en Efesios nos dice que estábamos muertos y sin esperanza y sin Dios en el mundo, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos de nuestro padre el diablo, estábamos llenos de muerte, y el agua aquí significa realmente muerte. Hay sitios donde realmente Cristo vino como la verdadera bebida, como los ríos de agua de vida, pero hay momentos que el agua también significa muerte. Entonces aquellas tinajas, Dios permitió a que estuvieran llenas hasta el filo, venga, llenarlas hasta el filo, y entonces cuando yo realmente voy a entrar en acción. Y el versículo 8 le dijo, y entonces Jesús le dijo, dice, sacad ahora esas tinajas, ¿no?, dice, y llevadlo al maestresala. Y ellos cogieron y le llevaron el vino al maestresala. Ellos allí vieron que se había terminado el vino, se había acabado toda la ilusión, toda la esperanza. Pero qué maravilloso, que después vamos a ver también en la fiesta de los tabernáculos, cómo en el último y gran día de la fiesta se levantó Jesús, y alzando su voz él dijo, el que tenga sed. Qué maravilloso de que Él siempre está ahí para infundirnos la vida, para infundirnos realmente todo lo que hay en su corazón. Así que Él, cuando llenó aquellas tinajas, cuando nos llenó de vida realmente, en aquella de vida, porque convirtió después, ¿qué?, el agua en vino. Él, cuando viene a nosotros, yo recuerdo que yo estaba lleno de muerte, yo estaba desesperado, para mí no había esperanza, no había vida, no había nada, no tenía ilusión. Pero cuando este Cristo vino y se forjó dentro de mí, pero fue en el momento aquel cuando yo dije, Señor, yo ya no puedo más, esta vida no tiene sentido, ¿yo qué hago en esta vida, Señor? Y tenía 20 años, 21 años, y yo decía, Señor, no hay nada que me atraiga. Y mira, yo me había quedado ciego, y para mí no tenía nada sentido. Digo, Señor Jesús, ¿qué? Señor, no quiero saber nada de... Pero qué maravilloso de que hubo una persona que vino y me habló y me presentó a Jesús. Para mí esto no tenía ilusiones. Yo me tiraba noches enteras ahí despierto y fumando, escuchando la radio, siendo quemado totalmente, y toda la noche y al día siguiente para mí no había descanso, no había paz, no había gozo. Pero qué maravilloso. Por eso cuando al principio dijo Manolo de que optimismo, es que, hermano, es que Él cambió mi muerte en vida. En mí no había esperanza, en mí no había nada, no había ilusión, y yo tenía todo, yo tenía dinero, yo tenía vivienda, tenía mis padres que me querían, tenía mis hermanos que estaban pendientes de mí, que me compraban la ropa más moderna, me tenían como un pincel, como se suele decir, pero nada de eso me llenaba, nada de eso me satisfacía. A mí realmente lo único me entraba en esa profundidad de angustia, de desesperación. Pero cuando Cristo vino dentro de mí, fue arrancada todas las raíces de amargura y toda esa llanura llena de muerte que había dentro de mí, esa tinaja, ese vaso que estaba lleno de agua, lleno de muerte. Él vino y cambió mi muerte en vida. Y ahí podemos ver el maestresala cuando le llevaron las tinajas,
y le dijo, aquí tiene vino. Y cuando el maestresala, el encargado de la fiesta, que ese sería seguro un buen catador de vino, porque era encargado, era el maître en las bodas, cuando tomó aquel vino, él se sorprendió, incluso fue al novio y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Cómo que has guardado el buen vino para el final? Y has dado el vino malo, y la gente se han agotado, no están contentos. Claro, es que ese es lo que el enemigo da. Lo que el mundo nos ofrece, eso es agotable. Lo que el mundo nos ofrece es desesperable. Lo que el mundo nos ofrece es insatisfecho. Pero cuando realmente el maestresala probó aquel vino, fue desesperadamente al novio y le dijo, ¿cómo has guardado el buen vino para el final? Porque toda boda, en todo lugar, primero se da el bueno, y una vez que ya está la gente un poco ya mareada, pues entonces mete el malo y retira el bueno. Pero el mal vino se acabó. Y vino este Cristo rico y maravilloso como el verdadero vino, como la verdadera vida, y cambió toda la muerte en vino. Y dice que el maestresala no sabía de dónde venía, pero los sirvientes sí sabían. Qué maravilloso, queridos hermanos. Ahora el Señor nos está llamando a ser esos servidores para ofrecer esta vida a otro, este buen vino. Qué maravilloso. El Señor Jesús dijo, ahora vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois lo que da sabor al mundo, vosotros sois la luz del mundo. Lo que realmente una luz no se puede meter debajo de una mesa, sino que realmente tiene que ponerla encima en una lámpara o en el monte de que se pueda ver. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser ese vino, pero nosotros como esos canales, como esas tinajas que contenemos. Por eso necesitamos ser llenos y rebosantes hasta arriba. Así que los sirvientes lo sabían. Nosotros realmente sabemos de que este es el verdadero vino. Así que el 10 dice que en el versículo 10 es donde le dice el maestresala que todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, ¿qué ocurre? Entonces dice el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, tú lo has reservado. Qué maravilloso. Por eso le dijo Jesús a su madre, a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Él estaba reservándose. Él es la reserva divina. Qué maravilloso, Señor Jesús. Gracias porque tú eres todo lo que realmente no necesitamos. Y dice que el 11, fíjate lo que dice, este principio de señales. No habla de, esto es un milagro, porque nosotros siempre hablamos milagro, pero un milagro es algo que tú haces, o que el Señor hace, o que alguien hace, un milagro que dice, y esto, ¡bum!, y ya no nos acordamos. Pero sin embargo, aquí habla de que, dice, este ¿principio de qué? De señales, hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, dice, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, esta señal, si yo quiero ir, por ejemplo, a Sevilla, y de Sevilla tengo que coger desvío no para Huelva, sino para Badajoz, entonces yo tengo que tener unas señales, y esas señales me indican al destino. Qué maravilloso de que Cristo hizo este comienzo de señal. Hoy nosotros tenemos señales, no tenemos milagros ahí que se olvida y que ya, pero hoy tenemos una señal que nos muestra un camino, nos muestra esa autovía, nos muestra ese destino, aún nos indica lo que nos queda, 100 kilómetros, 30 kilómetros, 20 kilómetros a tal sitio. Qué maravilloso de que hoy tenemos una señal, y Cristo es una señal. Estas son las señales primeras que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que podamos ver de que el propósito de Dios es cambiar toda nuestra muerte en vida. Verdaderamente, esta es una boda a la que Dios nos está llamando, siendo nosotros ahora la novia, y Él nos está embelleciendo, porque Él nos está santificando, purificándonos por el lavamiento del agua en la palabra, y dice para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Así que es maravilloso. Y ahora vemos también en el capítulo
7 del Evangelio de Juan, versículo 37. Aquí podemos ver realmente cómo el Señor Jesús, Él realmente estaba en aquella fiesta. Esa era la fiesta más larga que tenían los judíos, era la fiesta de los tabernáculos, duraba una semana. Y en aquella semana, porque era la cosecha que recogían durante todos los 7 años, y entonces era cuando ya descansaba, creo que era cuando descansaba ya ese año la tierra, y fueron a esa fiesta que era la fiesta de los tabernáculos. Pero aún estando una semana de fiesta, seguro, comiendo, bebiendo, disfrutando, Jesús estaba allí, y Él vio que la gente estaba insatisfecho totalmente. Qué maravilloso que en toda la palabra del Señor nos vemos cómo Cristo realmente, Él viene en la necesidad, cuando murió Lázaro, cuando estaba el paralítico allí tendido, cuando la mujer samaritana, en todos los leprosos, en todo momento, realmente siempre está ahí Jesús. Qué maravilloso de que Él siempre está ahí. Por eso aquel árbol que había en el huerto del Edén fue desarraigado, no se quedó allí. Había puesto una espada de fuego, había puesto querubines para que nadie entrara a aquel árbol, entrara a aquel terreno, aquel paraíso, porque allí había un árbol de vida, un árbol que el que comía esa vida viviría para siempre. Y como el hombre desobedeció, fue sacado de aquel huerto, pero el árbol quedó allí. Pero qué misericordia Dios ha tenido con nosotros, que aquel árbol vino a nosotros. Fuimos impedidos para entrar a aquel terreno, a aquel lugar, y poder comer de aquel árbol, porque del árbol que nosotros habíamos comido era muerte, era veneno, estábamos infestados totalmente. Pero qué maravilloso que Él vino con esa vida para desinfectarnos, para cambiar nuestra muerte en vida. Este Cristo es lo que realmente hoy todo el mundo necesita. Por eso, hermanos, necesitamos quebrantar nuestros corazones y abrir, como dice el apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, y no os amordéis, os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que podáis comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es Dios. Así que, queridos hermanos, necesitamos entregarnos para que muchos puedan ser atraídos y nosotros podamos ser esos vasos llenos, esas tinajas llenas de vino, llenas de vida, para que otros puedan beber, y llenas hasta el filo. Él quiere rebosar en nosotros. Por eso, en aquellas fiestas de los tabernáculos, en el capítulo 7, versículo 37, dice así: en el último, Él siempre, si te das cuenta, siempre guarda a lo último. Ya no había vino, ya no había nada, pero Él vino, la madre vino, mira que se han quedado sin vino, ¿qué tiene? Pero Él siempre estaba ahí. En el último momento, ¿por qué? Porque Él quiere suplir todo lo que realmente hay de escasez en nosotros. Él quiere suplirse rica y abundantemente. Y para que no haya, digamos, ninguna obra en nosotros, que no haya ningún mérito en nosotros, el Señor deja que nosotros realmente estemos terminados por completo. Y ahora Él viene y cambia toda esa muerte en vida. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él. Dice que nosotros fuimos consolados por Él. Y ahora nosotros podemos consolar a otros, pero para consolar a otros, pero con la consolación con que nosotros fuimos consolados. Para que dice, no que nosotros tengamos méritos mismos, sino que la competencia no viene de nosotros, sino de Dios. Nosotros no éramos competentes, pero sí ahora somos competentes. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho uno con nosotros. Pero sabemos que nuestra competencia no viene de nosotros, sino de Dios. Y si Dios no es el competente, sino Dios no es el que edifica, en vano trabajamos nosotros los edificadores. Así que, queridos hermanos, dice que Jesús se puso en pie. Allí estaba todo seguro, sentado, allí en el suelo, sentado, recostado, dormilado. Pero Jesús se puso en pie. Y dice que alzó la voz, Él levantó la voz, diciendo:
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Dice el que cree en mí. Como dice las Escrituras, ¿de qué? De su interior correrán ríos de agua de viva. Ríos de agua viva. No ríos, no un canal, sino ríos. ¡Qué maravilloso! Allí estaban 7 días de fiesta, había acabado. Allí estaban en una boda, no tenían vino, pero Cristo vino como la vida. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de viva. Y el versículo 9, hay un versículo muy interesante aquí, que no muchos intérpretes de la Biblia lo han podido interpretar, ni lo han podido realmente ver, porque dice, mira lo que dice el 39, dice, esto dijo, cuando él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Es decir, que nosotros hemos creído en él. Pero claro, él todavía estaba allí vivo. Pero te dice aquí, los que creyesen en él, dice, pues aún no había el Espíritu. Pues aún no había el Espíritu, porque aún Jesús no había sido glorificado. Nosotros fuésemos dicho crucificado, muerto, pero para él ir a la cruz era una gloria, porque él sabía que lo que había dentro de él iba a morir, la carne que él tenía iba a ser crucificada allí, pero dentro de él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, y esa vida que había dentro de él iba a ser liberada, como dice en Primera de Pedro, que él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso la muerte, cuando él entró en la muerte profunda, la muerte no pudo retenerlo, porque sin muerte no hay resurrección, y esa vida divina que había como el grano de trigo que cayó a la tierra, el propósito de ella a la cruz era de multiplicarse. Por eso dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de viva. Esto decía del Espíritu que habían de recibir, pues aún Jesús todavía no había sido glorificado. Por eso él decía, de un bautismo tengo que ser bautizado. Dice, cuánto me angustio a que llegue ese momento, porque fuego he venido a echar a la tierra. Él ya encendió ese fuego en sus discípulos, y al resucitar, él se iba a infundir dentro de nosotros como esos ríos de agua de vida. ¿Y por qué? ¿El que antes no era el Espíritu? Claro que sí, que era el Espíritu, pero él no tuvo ese vivir humano, él se hizo hombre, y en ese nacimiento se puso como el ingrediente en el Espíritu. Dice, pues el Espíritu todavía no era, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Claro, el Espíritu Santo sí era, pero el Espíritu todo inclusivo, como, digamos, se añadió. No sé si os acordáis, en Éxodo hay un ungüento, el ungüento santo, que estaba el aceite, pero ahí estaba también el cálamo, estaba la canela, estaba la acacia, digamos, y todo eso representa tanto el nacimiento de Jesús como el vivir humano, como ese vivir que él tuvo, que dependía del Padre, que vivía por el Padre, que expresaba al Padre, fue a la cruz, terminó con todo lo natural, con el pecado, con el diablo, aún lo exhibió públicamente, murió, pero resucitó y fue hecho el Espíritu. Y ese Espíritu, por eso él, cuando se apareció a sus discípulos, se apareció como un hombre, pero él era Espíritu. Y además le enseñó las manos, le enseñó el costado, y aún Tomás metió los dedos y la mano en el costado para que viesen de que él era Jesús. Entonces en ese Espíritu estaba todo esos ingredientes. Por eso dice, pues lo voy a leer otra vez el versículo, dice, ahora vamos a ver el 39, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyese en él, pues aún
no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, una vez que Él resucitó en ese Espíritu que nosotros ahora hemos recibido, ese Espíritu que está dentro de nosotros, que es el Espíritu todo inclusivo, nosotros le llamamos todo inclusivo porque lo incluye con el vivir humano. Por eso nosotros ahora podemos expresar a Dios, porque ahora Él quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Esto lo hemos hablado por aquí. Y el grano de trigo que cayó a la tierra, que era Jesús, que estaba solo, pero si moría, llevaba mucho fruto, pero si no moría, quedaba solo. Pero Él quería fructificarse, multiplicarse, y tuvo una reproducción en masa. Cristo realmente es nuestro modelo, nuestro patrón, y ahora lo que nosotros hemos recibido es el Espíritu todo inclusivo. Y hay una canción aquí que yo tengo, que la verdad que es algo maravilloso, porque vamos, la voy a buscar ahora, y ahí aquí viene, digamos, cómo Él se hizo el Espíritu, y cómo todo ese vivir humano, todos esos ingredientes fueron añadidos al Espíritu. Por eso hoy nosotros y el apóstol Pablo podemos ver que él vivía a Dios, él expresaba a Dios, porque el Espíritu que él tenía el vivir humano de Cristo dentro de él. Por eso nosotros ahora podemos ir al Padre y orar al Padre y ser uno con el Padre y tener comunión con el Padre, y porque todo lo que él logró y todo lo que él obtuvo, hoy como el Espíritu está dentro de nosotros. Por eso Pablo dijo, no tiene excusa, oh hombre, o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es algo maravilloso. Y mira, esta dice, este himno es muy rico, lo voy a leer ya rápido porque ya creo que son más o menos ya las 12 y así queda un minuto, pero os la voy a leer porque es muy disfrutable. Y comienza así diciendo, el Espíritu de Dios es el mismo de Jesús, el Dios hombre que murió y a la gloria ascendió. Dice, de parte de este Jesús vino el Espíritu, trayendo su realidad a mi experiencia vital. Ya voy por la estrofa 3, dice, el Espíritu de Jesús divino y humano es, tiene la gloria de Dios y el vivir humano en él. Es decir, que en ese Espíritu está el vivir humano en él. La estrofa 4 dice, los sufrimientos de él, con su muerte eficaz, su levantarse y reinar, en su Espíritu está. Es decir, que el Espíritu que está dentro de nosotros tiene toda esta realidad. Dice, todo lo que es de Jesús nos trae su Espíritu, y por su rica unción probamos de su virtud. Y la última estrofa dice, incluye el Espíritu todo lo que es Jesús, trabaja hasta obtener que Dios llene nuestro ser. Ese es el deseo de Dios, que Él quiere llenar todo nuestro ser con Él mismo. Por eso aquellas tinajas, dice, llenarla hasta el borde, hasta el filo. Así que es maravilloso, queridos hermanos y hermanas, de verdad, es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar disfrutando de que este Cristo rico y maravilloso. Y yo estoy seguro que ahí hay un hermano que está escuchando fielmente todos los jueves desde Valladolid, que se conecta ahí por la radio, por internet, el hermano José. Necesitamos de que oremos por él para que sea fortalecido con poder. Así que, José, ahí te mandamos un saludo para que Cristo siga creciendo en ti y en los muchos lugares donde están escuchando este programa y esta emisora. Que el Señor os siga fortaleciendo, que el Señor os siga equipando, saturando, empapando de todo lo que Él es, para que todo lo que salga de nosotros pueda ser Él mismo. Así que, hermanos y hermanas, yo ya me despido y muchas gracias por esta oportunidad, hermano Manuel, y a los hermanos de Radio Vida de Extremadura, para que realmente el Señor os siga fortaleciendo y os siga supliendo ricamente todo lo que nosotros necesitamos. Pues nada, como siempre es un placer escucharte, y lo que tú deseas para nosotros, que sea doblemente también para ti. Muchas gracias, Manuel. Y encantado de escucharte una semana más, y esperamos, confiamos en que
el próximo jueves estemos de nuevo en contacto a través del teléfono, compartiendo contigo este tiempo tan maravilloso de radio que hacemos, bueno, en este caso lo haces tú desde Málaga. Así que, pues igualmente. Así que un abrazo, una bendición especial para tu casa, para tu familia, y si Dios lo permite, la próxima semana estaremos de nuevo en línea directa contigo. Muchas gracias, Manuel, y a todos los hermanos, y seguro, si el Señor lo permite, estaremos aquí el jueves. Bendiciones para todos. Un saludo, un abrazo. Amén, hermanos. Adiós.